Estaba googleando y encontré un video donde una tuerca se mantiene flotando sobre el aire. ¿Sabes cómo funciona la levitación? ¿O por qué un cuerpo se mantiene estático sabiendo que existen varias fuerzas sobre el mismo? Sabemos, gracias a nuestro video de las leyes de Newton, que la fuerza es la responsable del cambio de movimiento de un cuerpo. También sabemos que sobre un cuerpo pueden afectarle varias fuerzas simultáneamente. Cuando sobre un cuerpo actúan más de una fuerza, nosotros le llamamos sistema de fuerzas. Hoy te hablaré sobre sistema de fuerzas. Para entender mejor la clase de hoy, tendremos que revisar los temas de cinemática, leyes de Newton, descomposición vectorial, fuerza normal y de rozamiento. Una fuerza es la que produce la deformación en un cuerpo, o puede alterar su estado de movimiento. También, sobre un cuerpo pueden actuar de manera simultánea varias fuerzas, las que en un conjunto forman lo que se denomina un sistema de fuerzas. Existen principalmente tres sistemas de fuerzas que veremos más adelante. Galileo y Newton, dos personajes muy relevantes de la historia, padres de la física, son los responsables de que ahora comprendamos la importancia de las fuerzas sobre un cuerpo para entender su movimiento. En la mayoría de los casos, existen varias fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros entendamos cómo funcionan los sistemas de fuerzas. Al sumar analítica o vectorialmente las fuerzas, obtendremos una fuerza neta total o resultante. Conocerla es importante, porque si aplicamos otra fuerza de signo opuesto, lograremos anular la fuerza neta sobre el objeto y mantenerlo en reposo o movimiento con velocidad constante. En esta figura vemos la fuerza 1 y 2 formando un sistema de fuerzas. Estas fuerzas representan a las componentes del sistema. Como puedes observar, la suma vectorial de estas fuerzas forma la representación de la fuerza resultante Fr. Para sumar vectores gráficamente, basta con dibujar el segundo a continuación del primero, respetando los ángulos de cada vector, y así sucesivamente. Luego trazamos una recta desde el origen hasta el último vector añadido, y este será nuestro vector resultante. Los sistemas de fuerzas se clasifican principalmente en tres. Primero, el sistema de fuerzas paralelas en el mismo sentido está compuesta por fuerzas que actúan en una misma dirección y sentido. Lógicamente, si dos fuerzas paralelas tienen la misma dirección y el mismo sentido, se sumarán sus magnitudes para obtener la fuerza resultante. Segundo, el sistema de fuerzas paralelas en sentido opuesto está compuesto por fuerzas que actúan en una misma dirección pero en sentido contrario. Para conocer la fuerza resultante, se restarán sus magnitudes, y el signo dependerá de la fuerza mayor. Tercero, el sistema de fuerzas concurrentes o angulares. Está conformado por varias fuerzas con distintas direcciones. Para hallar analíticamente la fuerza resultante, debemos trabajar con fórmulas trigonométricas, para así poder descomponer las fuerzas angulares en los componentes de cada eje perpendicular, y finalmente trabajar en coordenadas rectangulares. Hagamos un ejercicio. Calculemos las componentes rectangulares de un vector de magnitud de 50 newtons con un ángulo de elevación de 20 grados. Reemplacemos los valores de la imagen anterior considerando que para el eje X usamos el coseno porque está adyacente al ángulo. Nos quedaría f de x igual a f coseno de teta igual a 50 newtons por coseno de 20 grados igual a 47 newtons. Y para el eje Y, utilizamos la función seno porque está opuesta al ángulo. Es decir, Fy igual a f seno de teta igual 50 newtons por el seno de 20 grados igual a 17 newtons. Por lo tanto, nuestra fuerza sería 47 en I más 17 en J newtons. Hemos descompuesto nuestra fuerza. Si deseamos que un objeto permanezca en equilibrio, lo único que tenemos que hacer es aplicar una fuerza opuesta para que entre ellas su sumatoria sea cero. De esta forma, podemos hacer que nuestra tuerca se mantenga levitando, pues la gravedad la atrae hacia el centro de la Tierra, mientras que el magneto genera una fuerza magnética que la impulsa hacia arriba. Por lo tanto, entre ambas fuerzas se anulan y tendríamos nuestra tuerca volando en el aire. En la clase de hoy, hemos aprendido que para resolver un sistema de fuerzas se necesita el módulo de las fuerzas, los ángulos de inclinación, el sentido de las fuerzas y un poquito de conocimiento de los triángulos rectángulos. También aprendimos cómo encontrar el vector resultante en un sistema de fuerzas. Además, aprendimos que la fuerza es una cantidad vectorial.
Esto quiere decir que posee magnitud, dirección y sentido. También entendimos que para sumar dos vectores gráficamente es suficiente superponerlos y el resultante será la unión del origen con el último vector añadido. Y recuerda que si quieres parecer un mago frente a tus amigos o simplemente levantar objetos magnéticos, lo que debes hacer es igualar la fuerza gravitacional con el campo magnético. Esto ha sido todo por la clase de hoy, pero estoy seguro de que todos estos conocimientos te serán de utilidad y podrás utilizarlos en tu día a día. ¡Hasta la próxima! El gobierno de todos.